Hola, soy Facu Pérez y voy a estar acá en Click Polo. Soy Rodrigo Andrade, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Leo Ponce y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Ernesto Trotz y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Peter Merlos y voy a estar hablando para Click Polo. Hola, soy Guillermo Terrera, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Joaco Pitaluga y voy a estar hablando para Click Polo. Facu, ¿el mejor partido del equipo de la temporada? Sí, sin ninguna duda, creo que hoy pudimos jugar como veníamos planeando jugar desde arrancamos la temporada, este tipo de polo, que Polito esté bien lanzado para adelante, que meta muchos goles y yo ponerle un poco más de solidez en defensa al equipo que hacía falta. Y bueno, y después nada, no desconcentrarnos, que eso nos venía pasando en muchos partidos y hoy por ahí tuvimos algún momento, algún cháquer más o menos, pero poder mantener esa diferencia de 10 goles contra un equipo como la Alegría hasta el último cháquer, quiere decir que jugamos 7 cháquer muy bien. El mejor partido del equipo y tal vez el mejor de Polito, y no es casualidad que una cosa vaya con otra, ¿no? No, lo veníamos hablando en la semana que necesitábamos que Polito se sienta cómodo y por ahí le estaba costando un poquito, pero bueno, era un poco normal, era la primera vez que jugaba con nosotros. Ahora ojalá que podamos seguir repitiendo este sistema, ¿no? que es que el equipo funcione y tratar de jugar lo más posible para que Polito ande con la pelota, que cuando él anda con la pelota te das cuenta que para los contrarios es más difícil. Empezaron ganando 12-1 ustedes, ¿sí? Ni en el sueño más hermoso tuyo imaginabas ese resultado. Sí, ¿Por qué se dio? Jugamos muy bien, arrancamos muy bien, muy concentrados, se nos dieron muchas cosas. Creo que jugamos muy bien, pero bueno, también se te tienen que dar cosas, ¿no? Ellos cerraron algún golcito, nosotros nos salían todas, metíamos los goles, metíamos los penales. Se te tiene que dar un poco todo para ir ganando 12-1 a un equipo así. Creo que no es normal, pero bueno, yo me quedo contento porque nosotros vinimos a jugar bien, a buscar un sistema, a tratar de jugar con sistema y que quede esto como imagen del equipo. Ya pasó una final de Triple Corona que perdieron con la Delfina y llegan a la segunda, tal vez con la mejor actuación. ¿Cómo haces ese balance de lo aprendido en Tortugas y llegan de vuelta con el ánimo renovado? Sí, obvio. Sabemos que para ganar la Delfina tenemos que tener un partido como el de hoy. Ojalá que podamos haber entendido bien este concepto que hoy trajimos a la cancha y seguir jugando así. Que yo creo que jugando así de esta manera y pegándole a la pelota y poniéndole a la pelota lo más rápido posible, Polito adelante, el equipo es muy peligroso. Así que ojalá que podamos ir jugando así y va a ser fundamental que lo hagamos contra la Delfina. Seguro que estamos mejor de cómo encaramos por ahí la final de Tortugas. Pero bueno, los partidos contra la Delfina son siempre aparte. Hoy también se nos daban todas las cosas porque tenés más espacio y tenés más ritmo. Y contra la Delfina eso no te pasa mucho porque ellos también tienen mucho la pelota. Pero bueno, contentos porque vinimos a buscar algo hoy y lo encontramos. Hablando de jugar así, Adolfito después de la final de Tortugas dijo que ustedes retuvieron mucho la bocha jugando un poco como el polo de afuera. Hoy jugaron totalmente distinto a aquello, ¿sí? Se puede esperar que el Ertina juegue la final mucho más parecido a esto que a la final de Tortugas. La idea obviamente es tratar de jugar así y me imagino que vamos a venir a jugar a eso. Lo que pasa que lo que no es fácil es que enfrente tenés un rival que te agarra la pelota, entonces
Hoy andábamos el 70% del tiempo con la pelota nosotros, entonces es más fácil, pero cuando el porcentaje de tenencia de pelota baja, es difícil poder tener este sistema y jugar de esta manera, pero vamos a tratar. Yo creo que ellos tampoco jugaron muy abierto en la final de Tortugas, no me pareció que ellos hayan jugado muy abierto. Fue un partido medio trabado, pero bueno, hoy es otra cosa, ya la final de Tortugas ya pasó. Ahora el equipo está bien y estamos enchufados como para poder llevarnos este torneo. Bueno, Rodrigo, ¿sos el nuevo cambiazo del Polo? No, no, yo apenas suplente. Bien. ¿Y qué se siente reemplazar al mejor jugador del mundo, tal vez de la historia? No, es una responsabilidad, ¿no? Tener que entrar en este equipo y tratar de ganar el partido, pero bueno, por suerte nos tocó entrar y nos dio salir con la victoria. Bien. ¿Pensaste en algún momento, terminó el partido, todo anduvo bien, ganaron, en la posibilidad de que si Adelfito no se recupera, tenés que jugar la final de Hurlingham contra el Ertina o Alegría? Sí, no, esto sí, y si me toca tengo que entrar y tratar de hacer lo posible. Estamos acá para eso, ¿no? ¿Y estás listo para jugar cuando el equipo te necesita? Sí, tenemos que estar. ¿Qué se siente ser suplente del mejor equipo tal vez de todos los tiempos, porque va en busca de la triple corona? No, en un punto tener mucha responsabilidad de tener que entrar y tratar de seguir con que el equipo siga andando bien. Y bueno, y el otro, bueno por poder estar estando suplente de alguno de estos equipos, vos poder estar jugando, por ejemplo, una semifinal o una final de Hurlingham o de cualquier uno de los torneos de la Triple Corona. Bien. ¿Y caballos? ¿Qué se siente jugar? Vos justo jugaste Chocolate y Fact Cherokee, los dos caballos que ganan Tortugas. Es como estar en Disney, ¿no? Sí, no, la verdad que los caballates impresionantes y esto te hace más fácil, ¿no? Con los caballos de estos más fácil de entrar y jugar bien, porque entras frío todo, pero con esta caballada es más fácil. Siempre se habla que los jugadores de 7, 8 goles de handicap, lo que son muy buenos, pero te tienen que dar el salto para ser cracks. El tema es caballos. ¿Vos pensás que un jugador como vos, o tantos parecidos a vos, con caballos como los cambiazos, serían cracks? No sé te decir esto. Los caballos, no sé, te ayudan muchísimo, pero no solo el caballo. Depende también varias otras cosas. Bien. ¿Cómo es ver a la Delfina jugando de afuera? ¿Aprendés viendo? ¿Qué sensaciones te da? No, de afuera mirando es un equipo que mirá y un equipo que se juega fácil. Cada uno hace bien su posición y ya están muy acostumbrados a jugar juntos. Bien. Tienen un entrozamiento muy bueno. ¿Y para vos entrar en un equipo así es más fácil? Sí, es más fácil. Un equipo que ya tiene su funcionamiento, vos entrás y ya es más fácil de hacer las cosas también. Bien. Vos sos número 3, pero hoy entraste como 1. Vos estás para entrar donde se dé. Por ahora estoy por entrar donde me toque. Y me tocó ahí, vamos a hacer lo que podemos. Bien, si tenés que entrar otra vez, ¿entrás con el casco negro o el casco celeste y blanco? No, entro con los míos.
Bueno, Leo, ya llevas varios partidos viendo polo. No es un deporte tan parecido al fútbol. ¿Lo vas entendiendo? Sí, la verdad ya hace bastantes que vengo a ver, que voy a ver prácticas y que por ahí estoy más en contacto. Tiene algunas reglas que no por ahí todavía no las tengo bien presentes, pero bueno, uno se va haciendo también de conocer los caballos que tienen los chicos, la verdad que sí, está bueno, está divertido. ¿Ya conoces caballos y todo? No, pero pregunto y por ahí me llevo por los que más nombran los chicos, pero es difícil, es difícil. ¿Ya sabes cuál es la mejor de Facundo, por ejemplo? En Chequera, puede ser. Bien. Después me va diciendo él que por ahí van saliendo, pero igualmente los nombres son por ahí complicados en cuanto a conocer el animal más que todo. ¿Le encontraste algún punto en común con el fútbol? Porque son dos deportes muy distintos. Es distinto, sí, es distinto. En conjunto de un equipo, un deporte de grupo, un deporte que también se genera mediante de estar juntos, de estar unidos, de poder hacer amistades. Bueno, acá los chicos tienen la posibilidad de ser todos parientes, pero por ahí en otro lado parece está bueno eso. Y nada, la verdad que es algo que total diferente a lo nuestro por ahí en las competencias, pero la verdad que está bueno. Tenés un ex jugador de River, Pablo Orbín, que es preparador físico de los chicos. Sí, sí. ¿Te gustaría en el futuro ser ligado a algo con los juegos como él? Bueno, yo sé que Pablo el campeón, yo lo conocía como jugador, después me tuve la posibilidad de conocerlo acá. Yo no sé si poder estar así, pero la verdad que está bueno lo que hace, y aparte él ha vivido momentos de grupo, momentos de cosas, y que a los chicos les viene muy bien. Yo veo que Pablo tiene una afinidad bastante grande, a pesar de por ahí de la edad de diferencia con los chicos, pero la verdad que está bueno. Pero bueno, yo no sé si el día de mañana hacer eso. Bien. Vos estás acá en el Ertina, Guille Pereira, otro ex River muy la Delfina. ¿Hay pica hablar de polo con Guille? Hablamos de cuando nos encontramos. Yo le dije que este año iba a ser una nuestra, pero bueno, ya empezaron ellos, fueron una adelante, bueno, ahora queda otra, y poder, yo qué sé, son momentos que uno, lo que decía anteriormente, uno fue conociéndolo a los chicos y se fue metiendo cada vez más, y bueno, uno cada vez más hincha. Bien, ¿estás pendiente de los partidos? Por ejemplo, la semana que viene la final de Urlingan. Sí, conozco y hablo mucho con Facu, y a la vez me meto también cuando ellos están fuera para ver cómo vienen afuera. La verdad que sí, me gusta el deporte en general. Digo, estás concentrado, ¿sí? Estás jugando el Ertina en la final con la Delfina. ¿Lo seguís por Twitter? Sí, por ahí si están acá los chicos como Fer Marenco, que están acá preguntándole cómo van, cómo esto, el otro, la verdad que sí, lo sigo. Bueno, Ernesto, otra final, la Delfina y el Ertina. El debate en el polo es si esto es bueno o malo para el deporte. Yo no lo pondría nunca en bueno y malo. Yo lo pondría en la perspectiva de que la Delfina y el Ertina hoy son dos organizaciones lo suficientemente importantes y bien hechas como para estar en el lugar en el que están, y que el resto trate de perfeccionarse y trate de llegar a donde pusieron la vara esas dos organizaciones. Todo lo que sea para mejorar y para que todo esto sea más difícil me parece un adelanto, me parece una buena propuesta. Pero hay mucho espacio todavía entre las organizaciones tercero y cuarto para atrás y la Delfina y la Ertina. ¿No te asusta esa brecha de que nunca lleguen a igualar? No, porque en realidad si haces historia, los últimos 30 años viene pasando parecido. Si querés arrancar desde la era del profesionalismo, digamos, ¿no? Si acabas Coronel Santana, arranca la Espadaña Chapalufú. Arranca la Espadaña Chapalufú 1, se suman los 2 años Chapalufú 2, o al año Chapalufú 2, o los 2, y ahí quedaron esos 3 equipos durante 8 años. Eran la Espadaña Chapalufú 1 y Chapalufú 2 en alguna final. Sí. Y después, si seguís, el Ertina Chapalufú 1
casi en la mejor versión de los 4 hermanos durante 3 o 4 años, allá arriba de todo el mundo, ganando 3 o 4 abiertos seguidos, bien, fácil, sin nadie. Y después arranca la Ertina de vuelta, arranca la Ertina por primera vez con Gonzalo Pires padre. Y con Adolfito ya, y ya quedan en el Ertina con Chapaleofu 1 y el resto. Y si querés sigo, pero la historia que te voy a contar, no estamos perdiendo tiempo porque la conocen todos. ¿Cómo ves el partido? Porque entre esos dos equipos que sacaron diferencia, hay uno que le sacó diferencia al otro. ¿Vos ves mucha diferencia? ¿Es descontable? Yo creo que el tema pasa por, te lo voy a decir muy fácil, el tema pasa por el sistema de juego, a mí me parece. Y a mí me parece, y de eso traté de trabajar el año pasado con el Ertina, con los chicos del Ertina, muchísimo. Y ellos realmente también lo pensaban como yo. Y tratamos juntos de trabajar mucho en eso. ¿Por qué te hablo del sistema de juego? La anticipación en este nivel de polo es la gran palabra que vos tenés que tener en la cabeza. Por supuesto que arrancando desde que si sos un 10 o 9 goles tenés caballo, tenés habilidad con la mano, le pegás a la pelota. Unos como Adolfito, Facundo, con una habilidad, o Polito con una habilidad impresionante, otros con menos habilidad pero la tienen igual, digamos. Los caballos también, por supuesto que arrancás desde esa base. Pero bueno, cuando ya tenés todo eso pasás a la anticipación, al juego en sí mismo, que se juega pensando. Y la anticipación es una de las primeras palabras que vos tenés que poner ahí adentro y darle la importancia que se merece porque es clave. Cuando vos tenés un sistema de juego adentro de tu propio equipo, que es lo que le pasa hoy a la Dolfina, al tener el sistema de juego, la anticipación adentro de tu equipo la tenés casi como la tiene la Dolfina hoy, casi perfecta. Cualquiera de los de la Dolfina vos los ves jugar hoy, parecen 6. ¿Por qué parecen 6? Porque cualquiera de los que va a hacer algo, el compañero casi ya sabe lo que va a hacer. Como si le adivinara el pensamiento, pero no se trata de casualidad o de que sea divino, sino se trata de que ya lo tienen tan pulido a lo que vienen conversando, con la ayuda de Milo y con la inteligencia de ellos 4 y la forma de jugar, que la anticipación entre ellos ya es fundamental. Yo te digo una sola cosa, vos imaginate que vos tenés que anticipar a los contrarios, en este caso el Ertina, que son igual o mejores que vos. El Ertina tiene que anticipar a la Dolfina, si querés ponerlo al revés, que son igual o mejores que ellos, ¿no es cierto? Entonces, si vos no tenés una anticipación adentro de tu propio equipo casi perfecta, imagínate lo que significa después que la tengas más o menos, tener que adivinar lo que van a hacer los contrarios. Es decir, no solamente tenés que adivinar lo que van a hacer los contrarios, sino que además tenés que, en algunos momentos, adivinar lo que vos vas a hacer en tu propio equipo. Cosa que hace hoy, en mi criterio, la diferencia que hay entre la Dolfina y el Ertina. Llamale a que hace 5 años que están, llamale que gracias a que está Milo, o no sé, llamale como quieras. Pero lo que yo veo es eso. Bueno, Pite, vos sos un analista del polo, vos ves muy bien este deporte. ¿Qué significa que la Ertina y la Dolfina jueguen tantas finales entre ellos? ¿Es bueno o malo? No, yo creo que en definitiva es malo, no es lo que el público quiere, no es lo que todo el resto de los jugadores en general queremos, ¿no? Siempre la alternancia, ahora que está de moda el tema político, la alternancia está bueno. Habla sí de un empobrecimiento, digamos, entre los jugadores o los equipos de los jugadores de 8 y 7 goles que todavía no pueden dar el salto como para jugarle un equipo como el Ertina, que sería en este caso por handicap el primero, y eso es porque hay obviamente menos posibilidades de jugar afuera, menos posibilidades de montarse y todavía de los equipos que restan ninguno ha hecho el esfuerzo de decir, bueno, sacando los 2 equipos, estos 4 jugadores o estos 8 jugadores pueden hacer el tercer y cuarto equipo competitivo para los otros, que antes no pasaba, pero yo creo que es momento de que pase. ¿Y cómo ven la final? Porque entre esos 2 equipos, la final parece haber sacó un escalón de diferencia. Yo creo que la Dolfina sigue siendo un equipo distinto y pero yo lo veo en que están cómodos, han encontrado un sistema, están bien montados, juegan más en su puesto, juegan simple, pero las finales son finales. Yo creo que no. Cuando vos llegas
cuando vos llegas a una final, sabés que solo tenés la chance de ganar, el otro equipo que compite, los otros 6 están afuera. Así que son quién maneja mejor los momentos, los nervios, hoy la Dolfina, que vimos un poquito contra la Aguada, tuvo momentos donde la Aguada le jugó de igual a igual. Le pasa que el error tuyo lo capitaliza mucho, o sea, yo creo que la Dolfina tiene que jugar un poquito mejor para ganarle cómodo a la Ertina en la final del sábado. Si fueras coach de la Ertina y si fueras coach de la Dolfina, ¿cómo jugarías ante cada rival? Por suerte ellos tienen sus grandes coaches, ¿no? Cada uno. Yo no, la verdad que creo que hay que pensarlo con humildad. Tienen a Guerri, tienen a Milo, que son tremendos jugadores, tremendos coaches. Yo, si hay algo que lo veo un poquito, me divertiría verlo a Facundo más adelante, pero es algo que es algo que mi naturalidad de jugar de 3 y ser más atacante que defensor, porque mi parte débil como 3 era que me gustaba más atacar que defender. Me encantaría verlo atacar un poquito más, pero tácticas creo que lo dejo a cada uno. Los dos campos, digamos, deben estar trabajando sobre la táctica desde hace mucho tiempo. Cómo uno seguir teniendo el parentesco arriba del otro y como el otro ganarles. O sea que creo que está fuera de mi lugar hablar sobre táctica. Terminó la Aguada en Hurlingham, se viene Palermo. ¿Qué balance hace del torneo? ¿Cómo ves lo que viene? Venía pensando yo que ahora es como que todo lo que haces antes de Palermo es como una preparación para estar lo mejor posible para llegar ahí a Palermo en óptimas condiciones de lo que puede hacer el equipo. Y creo que por lo que se vio, salvo el otro día que tuvimos un mal día contra Washington, que es un muy buen equipo, creo que funcionamos bien en Tortugas y en Hurlingham. ¿Esa preparación para Palermo te deja conforme? Sí, tuvimos, bueno, como te digo, ese mal día contra Washington. Igual mal día fueron un par de chakras al principio, después nos acomodamos por suerte, así que lo único malo, bueno, que perdimos, que no está bueno, pero creo que a veces sirve para hacer un poquito más de énfasis en los errores, que son los que a veces cuando ganás no te fijas. Hay 4 equipos que son los parejitos que tienen la primera fecha complicada y a ustedes los 4 tal vez le teco al más difícil, que es Alegría, ¿no? ¿Cómo ves ese partido? Bueno, es como te digo, es todo lo que venimos haciendo, prácticas, partidos, caballos, todo es para ese día, para estar lo mejor posible el primer día en el debut contra la Alegría, que obviamente sí, para nosotros es como la final. ¿Y cómo ves al equipo? ¿Le tenés mucha confianza? ¿Llegan como esperabas? Sí, mucho, como siempre, yo confianza siempre tengo. Y después sí, la verdad que bueno, así con un compañero así no vamos a ningún lado. ¿Quién es el compañero? El Sapo. No, sí, obvio, con toda la confianza. Bueno, yo no sé si habrás visto en la cancha, dentro de todo, hemos funcionado bastante bien. Y así que bueno, vamos a ver qué pasa el 20 ahora, ¿no? Porque se pasó un día antes. Así que nada, estamos bien.
Bueno, Joaco, las Monjitas no había ganado ningún partido de la temporada. Jugaste vos y ganó. No ¿Es así? No puedes poner ese título, no, ni en pedo. Bueno, pero bueno, jugaste, ganaron, y hiciste el último gol, o sea, un buen programa para vos. Nada, increíble, la verdad que este polo me parece un programa impresionante y haber jugado con un semejante equipo, organización y los caballos de Sebastián Merlo que me tocaron jugar, impresionante. Siempre se habla, ¿no?, de los jugadores como vos, los 6, 7, 8 goles, que para dar el salto necesitan jugar en un equipo así, o los caballos, ¿no? ¿Cómo ves este tema tan remanido? Sí, obvio, nosotros, yo hace ya varios años que vengo intentando por el lado de la clasificación y le vengo pasando algún año más cerca, otro menos, y sí, se te dan ganas la verdad que se te dé entrar y hablar con estas organizaciones, calculo que es una mano importante, ¿no? ¿Y qué le hace falta al polo para eso? Para que los jugadores como vos tengan más chance de jugar en organizaciones así. ¿Es error del sistema, de ustedes? Y en un momento se hablaba de los 10 equipos que por ahí daba algún agujero más, ¿no? Que eso obviamente es positivo. Este año la verdad que los 2 equipos que entraron de clasificación están haciendo unas campañas increíbles. Yo creo que se tiene que dar la chance, te tiene que dar. Es un poco de suerte, un poco de recambio, un poco de algún equipito más. Yo creo que pasa por ahí, no veo una razón puntual. Bien. Más allá de las Monjitas, ¿cómo viene tu año? Mi año viene bien, la verdad que un año muy activo. Ya están medio terminando, ¿no? Vengo de un trajín largo y me queda la Copa de Oro y varios torneitos más con Patagones, que la verdad son re competitivos, y ya Gonzalo Bendaño nos viene dando la confianza hace varias temporadas y hoy por hoy los objetivos pasan un poco por ahí. Bien, bueno, ¿y el año que viene? Y el año que viene arrancó con el otoño, calculo, jugando acá, y después para Inglaterra, como siempre, con los equipos que voy hace un par de años, y tratar de armar un equipo para que se dé algo así como lo de Washington o Mioahual, que la verdad que la están rompiendo. Hola, soy el Tucán Pereira Iraola. Mi historia con el polo arranca hace 20 años. Yo quería ser periodista de fútbol, no me dio. Así que bueno, encontré en el polo una buena forma de vida. Y bueno, estoy acá en Hurlingham en realidad comercializando. Estoy desde el 99 como jefe de prensa. Y bueno, los invitamos a ver la final, que va a estar muy buena. Calculo que bueno, muchos esperan la Dolfina, el Artina, puede haber un batacazo, ¿por qué no? Así que están invitados, hemos bajado los precios para que venga mucha gente. Muchas gracias. Mi nombre es Matías Benoit, me dicen Vizcacha, mi historia con el polo, ya cagué, ya no sé qué decir. Dale, no puedo, tomá. Mi nombre es Maxi Funes, hace 21 años que trabajo en la Asociación Argentina de Polo. Estamos acá en el Abierto de Hurlingham vendiendo entradas y abonos para el Campeonato Argentino Abierto, que empieza el 20 de noviembre y termina el 12 de diciembre, y también para el partido de los 80 goles el 14 de noviembre. Los invitamos a todos a que vengan a la gran final del Abierto de Hurlingham, que se disputará en breve, y están todos invitados a pasar por el stand de la Asociación de Polo también a comprar entradas para el mejor polo del mundo. Soy Ernesto Trotz y estoy metido acá en un despelote que me mete Carlos con el chiste para Click Polo. Me va a hacer quedar mal con medio país del polo, porque hoy medio país del polo mira Click Polo. Así que voy a tratar de que ni mi señora ni que toda la gente que lo escuche me mate después cuando termine. Yo tenía un amigo y que tenía una hermana, decía, fea mi hermana. Imagínate lo fea que sería mi hermana, que cuando nació la tuvieron que poner en una incubadora con vidrio polarizado. Bueno, estaba sentada mi hermana, le gustaban los chicos a mi hermana, pero cantidad. Pero me decía este amigo mío que había tenido más cuñados, tremenda la cantidad de cuñados que tenía. Y dice que estaba sentada en una silla de esas que se hamacan, con las piernas abiertas, comiendo una sandía. Y pasa la madre de mi amigo y le dice, mija, estaba en el campo, ¿no? Estamos hablando de la chica del campo. Mija, yo creo que va a tener que cerrar las piernas, porque si no van a pasar los chicos la van a estar mirando, ¿no es cierto? Y la chica la mira a la mamá y le contesta, no, mamita, no puedo, porque si no se me va la mosca a la sandía.